El 13 de junio del 2025, en pleno corazón de la Ciudad de México, ocurrió algo que nadie esperaba. Un sicario entró a un restaurante de lujo con la misión de ejecutar a sangre fría a un abogado. Apuntó directo a su cabeza, apretó el gatillo 1, 2, 3 veces y no pasó nada. El arma se trabó. Pero lo que realmente te va a dejar helado no es que este hombre haya sobrevivido de milagro. Lo que verdaderamente aterroriza es lo que encontraron en el teléfono del sicario cuando finalmente lo capturaron 3 semanas después. Mensajes que confirmaban que el atentado era solo el primer paso de algo mucho más grande. Algo que iba a cambiar para siempre la forma en que entendemos el poder en México. La tarde del viernes 13 de junio, Carlos Leiva almorzaba tranquilamente en Pargot, uno de los restaurantes más exclusivos de la colonia Roma, con un costo promedio de 500 pesos por comensal y galardonado con el reconocimiento VIP Gourmand 2024 de la guía Michelin. Este lugar es donde la élite de la Ciudad de México se siente segura, donde los poderosos pueden hablar de negocios sin temor a ser escuchados, donde jamás, absolutamente jamás, debería ocurrir un atentado. Pero a las 4:04 de la tarde, esa falsa sensación de seguridad se hizo pedazos. Carlos Leiva no era un abogado cualquiera. Exagente del Ministerio Público en la Procuraduría de Justicia de Hidalgo, había trabajado también como asesor de proyectos en la Comisión de Factibilidad del Estado de México. Su despacho jurídico, Leiva y Asociados, manejaba casos que tocaban nervios muy sensibles, y lo que nadie sabía es que en las semanas previas al atentado, Leiva había estado recibiendo ofertas muy extrañas. Todo comenzó 6 meses antes, cuando Esperanza Morales, una mujer de 60 años oriunda de Pachuca, llegó a su despacho con una historia que sonaba demasiado común. Le habían despojado de su terreno familiar, un predio de 3 hectáreas que había heredado de su padre, valuado en más de 5 millones de pesos, había sido vendido sin su conocimiento a una empresa fantasma llamada Desarrollos Inmobiliarios del Centro. Esperanza tenía todos los documentos originales, pero de alguna manera, en el registro público de la propiedad, aparecía una escritura falsa que mostraba que ella había vendido voluntariamente el terreno por apenas 200,000 pesos. La firma era claramente falsa, pero el notario que supuestamente había certificado la operación insistía en que todo estaba en orden. La historia de Esperanza era desgarradora en sus detalles. El terreno había estado en su familia durante 3 generaciones. Su abuelo lo había comprado en 1948 con los ahorros de toda una vida trabajando en las minas de Real del Monte. Su padre había construido allí una pequeña casa donde Esperanza había crecido, se había casado y había criado a sus propios hijos. Después de la muerte de su esposo en 2010, Esperanza había vivido sola en esa propiedad, cultivando un pequeño huerto y criando gallinas para subsistir. El terreno no solo representaba su hogar, sino también su única fuente de ingresos y su plan de retiro. Todo cambió una mañana de diciembre del 2024, cuando Esperanza regresó de hacer compras en el pueblo y encontró a un grupo de hombres armados construyendo una barda alrededor de su propiedad. Cuando les preguntó qué estaban haciendo, le mostraron documentos que supuestamente probaban que ella ya no era la dueña del terreno. Los hombres le dieron 24 horas para desalojar la propiedad, llevándose solo lo que pudiera cargar. Cuando Esperanza insistió en que los documentos eran falsos, uno de los hombres le advirtió que si no se iba voluntariamente, la sacarían por la fuerza. Aterrorizada pero decidida a luchar por lo que era suyo,
Esperanza acudió primero a la policía local. Los agentes revisaron los documentos y le dijeron que parecían legales y que no podían hacer nada hasta que resolviera el asunto en los tribunales. Cuando Esperanza insistió en que las firmas eran falsas, los policías se mostraron escépticos y sugirieron que tal vez había olvidado haber firmado los papeles. Frustrada, Esperanza contrató a un abogado local en Pachuca. El licenciado Ramírez revisó los documentos y confirmó que efectivamente las firmas eran falsas y que había múltiples irregularidades en la supuesta venta. Pero cuando intentó investigar más a fondo, comenzó a encontrar obstáculos extraños. El notario que supuestamente había certificado la venta se negaba a reunirse con él. Los funcionarios del registro público le daban largas y cancelaban citas. Los empleados de desarrollos inmobiliarios del centro nunca estaban disponibles, y su oficina principal resultó ser solo un apartado postal. 3 semanas después de haber tomado el caso, el licenciado Ramírez llamó a Esperanza con noticias perturbadoras. Había recibido una visita de representantes empresariales que le habían sugerido firmemente que abandonara el caso. Le habían mostrado fotografías de su familia y le habían recordado que tenía mucho que perder si continuaba metiéndose en asuntos que no le correspondían. Ramírez, aterrorizado por las amenazas, decidió retirarse del caso. Le devolvió los honorarios a Esperanza y le sugirió que aceptara la pérdida y siguiera adelante con su vida. Pero Esperanza no era el tipo de mujer que se rendía fácilmente. Había sobrevivido a la pobreza, a la muerte prematura de su esposo, a décadas de lucha para sacar adelante a sus hijos. No iba a permitir que unos criminales la despojaran de lo único que le quedaba. Con los pocos ahorros que tenía, viajó a la Ciudad de México para buscar un abogado que tuviera las agallas de enfrentarse a quienes la habían robado. Visitó más de una docena de despachos, pero todos le dieron la misma respuesta. El caso era muy complicado, muy peligroso o simplemente no rentable. Fue hasta que llegó al despacho de Carlos Leiva que finalmente encontró a alguien dispuesto a escuchar su historia completa. Leiva no solo se mostró interesado en los detalles legales del caso, sino que hizo algo que ningún otro abogado había hecho. Le preguntó sobre su vida, su familia, lo que la propiedad significaba para ella. Cuando Esperanza terminó de contar su historia, con lágrimas en los ojos, recordando los años felices que había pasado en esa tierra, Leiva tomó una decisión que cambiaría ambas sus vidas para siempre. Le dijo que tomaría el caso sin cobrar honorarios hasta que lograran recuperar su propiedad. Lo que Leiva no le dijo a Esperanza en ese momento era que su caso le había recordado algo que había estado tratando de olvidar durante años. Durante su tiempo como agente del Ministerio Público en Hidalgo, había visto docenas de casos similares que había sido obligado a archivar por falta de evidencia o por presiones superiores. En aquel entonces, Leiva había sido un funcionario joven y ambicioso que creía en el sistema y confiaba en que sus superiores tenían buenas razones para las decisiones que tomaban. Pero los casos de despojo inmobiliario siempre lo habían incomodado, porque las víctimas eran invariablemente personas humildes y vulnerables, mientras que los beneficiarios eran siempre empresas poderosas con conexiones políticas. El caso de Esperanza despertó en él la sospecha de que todos esos casos archivados no habían sido coincidencias, sino parte de un patrón sistemático que él no había logrado ver en su momento. Así que, cuando comenzó a investigar el despojo de Esperanza, Leiva no se limitó a revisar los documentos específicos de su caso. Comenzó a buscar casos similares en los registros públicos, a contactar a otras víctimas
a analizar patrones en las transacciones inmobiliarias sospechosas. Lo que descubrió lo dejó sin aliento. Leiva había visto casos similares antes, pero este tenía peculiaridades que llamaron su atención. La empresa Desarrollos Inmobiliarios del Centro tenía una dirección fiscal que correspondía a un edificio de oficinas en la colonia Roma, a solo 6 cuadras de su propio despacho. Cuando fue a investigar, descubrió que la empresa ocupaba un espacio de apenas 10 metros cuadrados en el piso 18, sin empleados visibles y con una recepcionista que claramente no sabía nada sobre desarrollos inmobiliarios. Leiva había visto casos similares antes, pero este tenía peculiaridades que llamaron su atención. La empresa Desarrollos Inmobiliarios del Centro tenía una dirección fiscal que correspondía a un edificio de oficinas en la colonia Roma, a solo 6 cuadras de su propio despacho. Cuando fue a investigar, descubrió que la empresa ocupaba un espacio de apenas 10 metros cuadrados en el piso 18, sin empleados visibles y con una recepcionista que claramente no sabía nada sobre desarrollos inmobiliarios. La recepcionista, una joven de no más de 20 años que parecía más interesada en su teléfono celular que en los pocos visitantes que llegaban, le dijo que el director general nunca estaba disponible y que todas las consultas debían hacerse por correo electrónico. Cuando Leiva pidió información básica sobre la empresa, como su giro comercial o sus proyectos actuales, la chica simplemente se encogió de hombros y dijo que ella solo contestaba el teléfono. Pero lo más extraño era el patrón de compras. Leiva descubrió que Desarrollos Inmobiliarios del Centro había adquirido en los últimos 2 años más de 50 propiedades en Hidalgo, Estado de México y Ciudad de México, todas por precios ridículamente bajos, todas con historias similares a la de Esperanza. Lo que realmente alarmó a Leiva fue cuando comenzó a rastrear qué había pasado con esas propiedades después de ser adquiridas. En todos los casos, las propiedades habían sido vendidas nuevamente en un plazo de 6 meses a 1 año, pero esta vez a precios de mercado o incluso superiores. Una casa en Pachuca que había sido comprada por 150,000 pesos fue vendida 6 meses después por 1,200,000. Un terreno en Toluca adquirido por 300,000 fue revendido por 2,5 millones. Una propiedad comercial en el Estado de México, comprada por 500,000, fue vendida por 4 millones. Cuando comenzó a contactar a las supuestas víctimas de estos despojos, se encontró con algo inesperado. La mayoría había recibido ofertas de recompra de sus propias tierras por parte de otras empresas a precios 5 o 6 veces superiores a lo que supuestamente habían recibido en las ventas originales. Era un esquema perfecto de lavado de dinero. Robar propiedades por centavos, venderlas a precios de mercado a compradores legítimos y limpiar millones de pesos en el proceso. Pero había algo más siniestro detrás de todo esto. Leiva notó que muchas de las víctimas originales habían muerto o desaparecido en circunstancias sospechosas después de intentar recuperar sus propiedades. Un campesino de Hidalgo había sido atropellado por un conductor que se dio a la fuga. Una viuda del Estado de México se había suicidado después de perder su casa familiar. Un ejidatario de Toluca había desaparecido mientras regresaba de una reunión con abogados. Cuando Leiva comenzó a documentar estos casos, se dio cuenta de que no estaba investigando solo fraude inmobiliario. Estaba destapando una red de asesinatos seriales disfrazados como accidentes y suicidios. Y fue entonces cuando notó algo que le heló la sangre. Todas las escrituras falsas
habían sido procesadas por el mismo notario, licenciado Roberto Sánchez Vallarta, un notario público número 37 del Estado de México. Cuando intentó contactarlo, descubrió que Sánchez Vallarta había desaparecido misteriosamente 2 meses atrás. Su notaría estaba cerrada, su teléfono fuera de servicio y, según vecinos, no había vuelto a su domicilio desde febrero. Cuando Leiva investigó más a fondo la desaparición del notario, descubrió algo perturbador. Sánchez Vallarta había sido encontrado muerto en un hotel de paso en Tijuana, aparentemente víctima de un asalto que había salido mal. Su cuerpo había sido identificado por sus huellas dactilares, pero la familia nunca había reclamado el cadáver. Sin embargo, cuando Leiva habló con empleados de la notaría, descubrió que Sánchez Vallarta había estado muy nervioso en las últimas semanas antes de su desaparición. Había estado trabajando hasta muy tarde. Había cambiado las cerraduras de su oficina y había comentado con su secretaria que había gente muy peligrosa presionándolo para que firmara documentos que él sabía que eran ilegales. La secretaria, una mujer de mediana edad llamada Patricia Vargas, le confesó a Leiva que en las últimas semanas antes de la desaparición del notario había habido visitas muy extrañas a la oficina. Hombres elegantemente vestidos que llegaban sin cita y que siempre eran recibidos inmediatamente por Sánchez Vallarta en su oficina privada. Patricia recordaba vívidamente una conversación que había escuchado por accidente cuando fue a llevarle café a su jefe. Uno de los visitantes había dicho: «Licenciado, usted sabe que no puede echarse para atrás ahora. Ya está muy metido en esto para salirse. Además, piense en su familia». Cuando Patricia le preguntó después a Sánchez Vallarta si todo estaba bien, él simplemente le había dicho que no se preocupara, pero ella pudo ver que estaba sudando y temblando ligeramente. 2 días antes de su desaparición, Sánchez Vallarta había llegado temprano a la oficina y había estado destruyendo documentos durante horas. Patricia había encontrado la trituradora de papel completamente llena y la había visto quemar papeles en el patio trasero de la notaría. Cuando le preguntó qué estaba haciendo, Sánchez Vallarta le había dicho que estaba limpiando archivos viejos, pero Patricia notó que algunos de los documentos que estaba destruyendo eran de casos recientes. Armado con esta información, Leiva se dio cuenta de que estaba enfrentando algo mucho más grande y peligroso de lo que había imaginado. No se trataba solo de unos terrenos robados. Se trataba de una operación criminal masiva que había asesinado a un notario para proteger sus secretos. Aquí es donde la historia toma su primer giro siniestro. Una tarde de mayo, mientras Leiva investigaba en los archivos del registro público, se acercó a él un hombre elegantemente vestido que se presentó como licenciado Martínez, representante de ciertos intereses empresariales. Martínez le ofreció un trato simple: abandonar el caso de Esperanza Morales a cambio de 5 millones de pesos en efectivo y la promesa de que su despacho recibiría contratos muy lucrativos en el futuro. La oferta fue hecha de manera muy civilizada, en el café del mismo edificio del registro público, rodeados de otros abogados y funcionarios que almorzaban tranquilamente. Martínez habló en voz baja y con una sonrisa amable, como si estuviera discutiendo un caso rutín. «Licenciado Leiva», había dicho Martínez mientras revolvía su café, «usted es un profesional respetable con una reputación intachable. Estoy seguro de que entiende que en el mundo de los negocios inmobiliarios a veces hay complejidades que van más allá de lo que aparece en los documentos». Leiva había escuchado en silencio mientras Martínez explicaba que Esperanza Morales había sido víctima de un malentendido administrativo.
que podría resolverse fácilmente si él dejaba de complicar las cosas con investigaciones innecesarias. La señora Morales puede recibir una compensación generosa por las molestias, había continuado Martínez. Digamos, el doble de lo que vale realmente su terreno. Ella queda satisfecha. Usted recibe una bonificación por sus servicios, y todos ganamos. Leiva rechazó la oferta inmediatamente, pero Martínez no pareció sorprendido. Lo entiendo, licenciado. Es usted un hombre íntegro, pero permítame hacerle una pregunta. ¿Vale la pena arriesgar todo lo que ha construido por una viejita de Pachuca que ya perdió su terreno de todas formas? Cuando Leiva insistió en que continuaría con el caso, Martínez sonrió de manera inquietante. Muy bien, pero considere esto. Usted tiene una hija de 15 años que estudia en el Colegio Madrid, ¿verdad? Sale todos los días a las 2:30. Toma el camión en la esquina de Puente de Alvarado. Es una niña muy bonita. Sería terrible que algo le pasara por culpa de la terquedad de su padre. La amenaza fue dicha con el mismo tono casual con el que se habría comentado el clima. Martínez siguió bebiendo su café como si nada, pero el mensaje era absolutamente claro. Esa noche, Leiva no pudo dormir. No por miedo, sino por rabia. Al día siguiente, en lugar de abandonar el caso, decidió profundizar aún más en la investigación. Pero esta vez tomó precauciones. Comenzó a hacer copias de todos los documentos y a guardarlas en diferentes ubicaciones. Contrató seguridad privada para su hija. Y más importante, comenzó a investigar quién era realmente el licenciado Martínez. Lo que descubrió lo dejó helado. Una tarde de mayo, mientras Leiva investigaba en los archivos del registro público, se acercó a él un hombre elegantemente vestido que se presentó como licenciado Martínez, representante de ciertos intereses empresariales. Martínez le ofreció un trato simple: abandonar el caso de Esperanza Morales a cambio de 5 millones de pesos en efectivo y la promesa de que su despacho recibiría contratos muy lucrativos en el futuro. Leiva rechazó la oferta, pero Martínez no pareció sorprendido. Lo entiendo, licenciado. Es usted un hombre íntegro, pero permítame hacerle una pregunta. ¿Vale la pena arriesgar todo lo que ha construido por una viejita de Pachuca que ya perdió su terreno de todas formas? Cuando Leiva insistió en que continuaría con el caso, Martínez sonrió de manera inquietante. Muy bien, pero considere esto. Usted tiene una hija de 15 años que estudia en el Colegio Madrid, ¿verdad? Sale todos los días a las 2:30. Toma el camión en la esquina de Puente de Alvarado. Es una niña muy bonita. Sería terrible que algo le pasara por culpa de la terquedad de su padre. Esa noche, Leiva no pudo dormir. No por miedo, sino por rabia. Al día siguiente, en lugar de abandonar el caso, decidió profundizar aún más en la investigación, pero esta vez tomó precauciones. Comenzó a hacer copias de todos los documentos y a guardarlas en diferentes ubicaciones. Contrató seguridad privada para su hija y, más importante, comenzó a investigar quién era realmente el licenciado Martínez. Lo que descubrió lo dejó helado. Martínez no era solo un intermediario, era el operador legal de una red que incluía a empresarios, políticos y narcotraficantes. Su nombre real era Eduardo Martínez Osorio, egresado de la Universidad Iberoamericana, con un bufete en Polanco que manejaba las finanzas legales de por lo menos 3 organizaciones criminales diferentes. Pero más aterrador aún, Martínez tenía vínculos directos con la oficina del Procurador de Justicia del Estado de México. Su hermano,
Alejandro Martínez Osorio era subprocurador de investigación especializada. En otras palabras, la misma institución que debería investigar los despojos inmobiliarios tenía en sus filas al hermano del hombre que los coordinaba. Cuando Leiva investigó más a fondo a los hermanos Martínez, descubrió una red de conexiones que se extendía por todo el aparato de justicia del centro del país. Eduardo manejaba los aspectos legales y financieros de las operaciones criminales, mientras Alejandro se encargaba de protegerlas desde adentro del sistema. Era un esquema perfecto. Eduardo identificaba propiedades vulnerables y organizaba los despojos, mientras Alejandro se aseguraba de que cualquier investigación fuera saboteada desde adentro. Los casos eran archivados por falta de evidencia. Los testigos eran intimidados hasta que retiraran sus denuncias, y los abogados demasiado persistentes recibían visitas como la que había tenido Leiva. Pero había algo más aterrador en la operación de los hermanos Martínez. Leiva descubrió que no se limitaban al despojo inmobiliario. También estaban involucrados en tráfico de personas, narcotráfico, secuestro y asesinatos por encargo. El despojo inmobiliario era solo una de sus múltiples fuentes de ingresos, pero era particularmente atractivo porque era relativamente fácil de ocultar y porque las víctimas eran típicamente personas humildes, sin recursos para contratar abogados o presionar a las autoridades. Leiva se dio cuenta de que había destapado algo enorme. No se trataba solo de unos terrenos robados. Se trataba de una red de lavado de dinero que operaba con protección gubernamental al más alto nivel. Y fue entonces cuando cometió el error que casi le cuesta la vida. En lugar de mantener su investigación en secreto, Leiva decidió buscar aliados. Contactó a un periodista de investigación llamado Raúl Mendoza, quien trabajaba para uno de los principales periódicos nacionales. Mendoza había escrito varios artículos sobre corrupción inmobiliaria y parecía la persona indicada para darle difusión nacional al caso. Lo que Leiva no sabía es que Mendoza tenía sus propios compromisos. Años atrás, Mendoza había estado investigando una red de tráfico de influencias que involucraba a varios funcionarios de alto nivel. Durante esa investigación, había recibido una oferta que no pudo rechazar: acceso exclusivo a información privilegiada sobre otros casos de corrupción a cambio de moderar su cobertura de ciertos temas sensibles. El arreglo había sido presentado como una colaboración mutua. Mendoza recibiría filtraciones exclusivas que le darían fama y prestigio como periodista de investigación, pero a cambio tendría que consultar con sus fuentes antes de publicar cualquier cosa que pudiera afectar investigaciones en curso o comprometer la seguridad nacional. En la práctica, esto significaba que Mendoza se había convertido en un activo controlado de las mismas redes que supuestamente investigaba. Podía escribir artículos explosivos sobre corrupción, pero solo sobre casos que ya habían sido autorizados para exposición pública. Cuando Leiva le mostró los documentos sobre la red de los hermanos Martínez, Mendoza se mostró muy interesado, demasiado interesado. Inmediatamente pidió copias de todo el expediente, con el pretexto de verificar la información antes de publicar. Leiva, confiando en la reputación del periodista, le entregó copias completas de su investigación. Esa misma noche, Mendoza se reunió con su contacto en la red, no para entregar la información, sino para reportar que Carlos Leiva representaba una amenaza inmediata que debía ser neutralizada. El contacto de Mendoza era nada menos que Alejandro Martínez Osorio, el subprocurador que protegía las operaciones de su hermano desde adentro del sistema de justicia. Durante la reunión en un restaurante discreto de la colonia del Valle,
Mendoza le entregó a Alejandro copias completas de la investigación de Leiva, incluyendo los nombres de todos los testigos que había contactado y las evidencias específicas que había recopilado. Alejandro revisó los documentos con la frialdad de un técnico evaluando un problema operativo. No mostró sorpresa ni preocupación, solo calculó fríamente cuál sería la mejor manera de neutralizar la amenaza. «Este abogado sabe demasiado», le dijo a Mendoza. «Y lo que es peor, parece ser el tipo de idealista que no se va a dejar comprar ni intimidar fácilmente». Mendoza, sintiéndose incómodo, pero ya demasiado comprometido para echarse atrás, preguntó qué iban a hacer. «Eso no es tu problema», respondió Alejandro. «Tu trabajo es escribir la historia como nosotros te la vamos a contar. Leiva va a tener un accidente, o va a ser víctima de un asalto, o simplemente va a desaparecer, y tú vas a reportar que era un abogado corrupto que se metió en problemas con los clientes equivocados». 3 días después, Leiva recibió una llamada anónima. Una voz distorsionada le dijo: «Licenciado, sabemos que habló con el periodista. Fue un error. Tiene 24 horas para entregar todos los documentos y abandonar México. Si no lo hace, su hija no llegará viva a casa mañana». Para confirmar que la amenaza era real, la voz le dio detalles específicos sobre la ruta que su hija había tomado ese día para regresar del colegio, incluyendo una parada que había hecho en una farmacia para comprar un medicamento. Información que solo alguien que la hubiera estado siguiendo podría tener. Leiva entró en pánico, pero no se rindió. Esa noche envió a su hija con familiares a Guadalajara y comenzó a planear su próximo movimiento. Sabía que huir solo postergaría lo inevitable. Tenía que encontrar una manera de hacer pública la información de forma que matarlo fuera contraproducente. Fue entonces cuando cometió su segundo error. Confió en su secretaria. Margarita Vázquez había trabajado para Leiva durante 8 años. Era eficiente, discreta y aparentemente leal. Lo que Leiva no sabía es que Margarita tenía un hijo de 17 años llamado Miguel con problemas de adicción que había acumulado una deuda de 50,000 pesos con narcomenudistas locales. Miguel había comenzado a usar drogas en la preparatoria, inicialmente solo marihuana en fiestas con amigos, pero gradualmente había escalado a cocaína y finalmente a cristal. Sus calificaciones se desplomaron. Comenzó a robar dinero de casa y finalmente abandonó la escuela. Margarita había intentado todo para ayudar a su hijo. Lo había llevado a clínicas de rehabilitación, había consultado psicólogos, había buscado ayuda en grupos de apoyo, pero Miguel siempre recaía, y cada recaída era peor que la anterior. La deuda con los narcomenudistas había comenzado pequeña, pero con los intereses y las penalizaciones había crecido exponencialmente. Los dealers habían comenzado a presionar a Margarita directamente, apareciendo en su casa, llamándola al trabajo, amenazando con lastimar a Miguel si no pagaba. 2 semanas antes del atentado, Margarita recibió una visita en su casa, un hombre elegante que se presentó como representante de los acreedores de Miguel. Le ofreció un trato: pagar la deuda de su hijo y darle otros 100,000 pesos a cambio de una información muy simple: los horarios y ubicaciones de las reuniones de Carlos Leiva. El hombre fue muy claro sobre las consecuencias de negarse. «Señora Margarita, usted parece una mujer inteligente. Entiende que su hijo se metió en problemas serios con gente seria. Podemos resolver esto de manera civilizada o podemos dejar que la naturaleza siga su curso. Pero quiero que entienda que si su hijo aparece flotando en un canal, no va a ser por accidente». Margarita
sabía que estaba traicionando a su jefe, pero la amenaza contra su hijo era real. Había visto lo que les pasaba a las personas que no pagaban sus deudas con estas organizaciones. Cuerpos desmembrados apareciendo en bolsas de basura, familias enteras desapareciendo, mensajes de terror enviados a través de asesinatos públicos. Así que comenzó a proporcionar información sobre los movimientos de Leiva. Inicialmente, solo detalles menores: a qué hora llegaba a la oficina, cuándo tenía citas programadas, qué rutas tomaba para ir a casa. Pero conforme se acercaba el 13 de junio, las peticiones se volvieron más específicas. Querían saber exactamente dónde iba a estar Leiva en momentos específicos, con quién se iba a reunir, cuánto tiempo iba a permanecer en cada lugar. El día del atentado, Margarita había proporcionado la información final. Leiva iba a almorzar en Pargot a las 4 de la tarde, acompañado de 2 colegas, y probablemente permanecería allí por lo menos 1 hora. Así fue como los sicarios supieron exactamente dónde encontrar a Leiva la tarde del 13 de junio. Pero aquí es donde la historia toma un giro que nadie esperaba. Rito varios artículos sobre corrupción inmobiliaria y parecía la persona indicada para darle difusión nacional al caso. Lo que Leiva no sabía es que Mendoza tenía sus propios compromisos. Años atrás, había recibido información privilegiada para varias de sus investigaciones a cambio de omitir ciertos nombres en sus reportajes. Era un arreglo que le había dado fama y acceso, pero que también lo había convertido en un activo controlado. Cuando Leiva le mostró los documentos sobre la red de Martínez, Mendoza se mostró muy interesado, demasiado interesado. Inmediatamente pidió copias de todo el expediente, con el pretexto de verificar la información antes de publicar. Leiva, confiando en la reputación del periodista, le entregó copias completas de su investigación. Esa misma noche, Mendoza se reunió con su contacto en la Procuraduría, no para entregar la información, sino para reportar que Carlos Leiva representaba una amenaza inmediata para la red. 3 días después, Leiva recibió una llamada anónima. Una voz distorsionada le dijo: «Licenciado, sabemos que habló con el periodista. Fue un error. Tiene 24 horas para entregar todos los documentos y abandonar México. Si no lo hace, su hija no llegará viva a casa mañana». Para confirmar que la amenaza era real, la voz le dio detalles específicos sobre la ruta que su hija había tomado ese día para regresar del colegio, incluyendo una parada que había hecho en una farmacia para comprar un medicamento. Información que solo alguien que la hubiera estado siguiendo podría tener. Leiva entró en pánico, pero no se rindió. Esa noche, envió a su hija con familiares a Guadalajara y comenzó a planear su próximo movimiento. Sabía que huir solo postergaría lo inevitable. Tenía que encontrar una manera de hacer pública la información de forma que matarlo fuera contraproducente. Fue entonces cuando cometió su segundo error. Confió en su secretaria. Margarita Vázquez había trabajado para Leiva durante 8 años. Era eficiente, discreta y aparentemente leal. Lo que Leiva no sabía es que Margarita tenía un hijo de 17 años con problemas de adicción que había acumulado una deuda de 50,000 pesos con narcomenudistas locales. 2 semanas antes del atentado, Margarita recibió una visita en su casa. Un hombre elegante le ofreció pagar la deuda de su hijo y darle otros 100,000 pesos a cambio de una información muy simple: los horarios y ubicaciones de las reuniones de Carlos Leiva. Margarita sabía que estaba traicionando a su jefe, pero la amenaza contra su hijo era real. Los narcomenudistas ya habían comenzado a presionarla, y sabía que si no pagaba pronto, su hijo
terminaría muerto o desaparecido. Así fue como los sicarios supieron exactamente dónde encontrar a Leiva la tarde del 13 de junio. Pero aquí es donde la historia toma un giro que nadie esperaba. El sicario que entró a Pargot no era un profesional. Se llamaba Kevin Ramírez. Tenía 19 años y era originario de Neza. Había sido reclutado apenas una semana antes del atentado a través de redes sociales, donde había visto una publicación que ofrecía trabajos bien pagados para jóvenes sin experiencia. La publicación había aparecido en un grupo de Facebook llamado Empleos Rápidos CDMX, que supuestamente conectaba a jóvenes desempleados con oportunidades laborales. El mensaje era simple. Se buscan jóvenes responsables para trabajos de una sola vez. Pago inmediato de 100,000 pesos. No se requiere experiencia. Disponibilidad total. Interesados en enviar mensaje privado. Kevin necesitaba dinero desesperadamente. Su madre, Dolores Ramírez, estaba enferma de cáncer de mama en etapa avanzada. Los tratamientos de quimioterapia costaban más de 30,000 pesos mensuales y la familia había agotado todos sus ahorros. Kevin había abandonado la preparatoria para trabajar, pero sus empleos en fábricas y restaurantes de comida rápida apenas le daban para subsistir. Cuando vio la publicación ofreciendo 100,000 pesos por un trabajo de una sola vez, Kevin no lo pensó dos veces. Envió un mensaje privado inmediatamente. La respuesta llegó en menos de una hora. Le dieron una dirección en la colonia Doctores y le dijeron que se presentara al día siguiente a las 8 de la mañana, vestido de manera presentable y con actitud profesional. Kevin llegó puntualmente a la dirección indicada, que resultó ser una oficina pequeña y mal ventilada en el segundo piso de un edificio comercial deteriorado. En la sala de espera había otros 5 jóvenes, todos con el mismo perfil, entre 18 y 25 años, claramente de familias de bajos recursos, con la desesperación típica de quienes necesitan dinero urgentemente. Uno por uno fueron llamados a una oficina privada. Kevin fue el cuarto en pasar. Adentro lo esperaba un hombre de mediana edad, bien vestido, que se presentó simplemente como el licenciado. Kevin, ¿verdad?, dijo el hombre, revisando una carpeta. 19 años. Preparatoria trunca. Madre enferma. Necesitas dinero para el tratamiento médico. Kevin se sorprendió de que el hombre supiera tantos detalles sobre su vida personal, pero asintió. Perfecto. El trabajo es simple. Necesitamos que entregues un mensaje a una persona específica. Es un asunto de negocios, completamente legal, pero requiere discreción. El hombre le explicó que se trataba de un abogado problemático que estaba interfiriendo en un desarrollo inmobiliario importante. Kevin tendría que acercarse a él en un restaurante, entregarle un sobre con documentos legales y asegurarse de que entendiera la seriedad del asunto. A veces, explicó el hombre con una sonrisa fría, los abogados necesitan un recordatorio de que hay consecuencias por meterse donde no los llaman. Kevin preguntó por qué el pago era tan alto por una tarea aparentemente simple. Porque requiere agallas, respondió el hombre. No cualquiera puede intimidar a un abogado sin que le tiemblen las manos. Nosotros creemos que tú tienes lo que se necesita. Para asegurar el éxito de la misión, el hombre le dio a Kevin una pistola, solo para mostrarla si el abogado se pone difícil, explicó. No vas a usarla, solo es para que entienda que hablamos en serio. Kevin había protestado que él nunca había manejado un arma, pero el hombre lo tranquilizó diciendo que no la necesitaría. Es solo un prop, como en las películas, para dar dramatismo al asunto. El plan era simple. Kevin entraría al restaurante,
Se acercaría por detrás al abogado, le pondría la pistola en la cabeza para asustarlo, le entregaría el sobre con los documentos y saldría corriendo. Su cómplice, Jonathan, lo estaría esperando afuera en una motocicleta para facilitar la huida. Pero había un problema que Kevin no sabía. La pistola no tenía balas de verdad, pero él no lo sabía. Los organizadores querían que su terror fuera genuino para que la actuación fuera convincente. Sin embargo, había algo más que Kevin tampoco sabía. En el último momento, alguien había cambiado la pistola por una real. Alguien había decidido que en lugar de intimidar a Leiva, era mejor eliminarlo definitivamente. Kevin nunca había disparado un arma en su vida. La noche anterior al atentado, intentó practicar con la pistola en un terreno baldío en Neza, pero no logró darle ni una sola vez a una lata que había puesto como objetivo. Sus manos temblaban, no sabía cómo sostener correctamente el arma, y el retroceso lo asustaba. Estaba nervioso, asustado, y comenzando a arrepentirse de haber aceptado el trabajo. Había intentado llamar al licenciado para cancelar la misión, pero el número estaba fuera de servicio. Su cómplice Jonathan, un chico de 20 años de ciudad Nezahualcóyotl, tampoco era un criminal experimentado. Había sido reclutado de la misma manera, a través de la misma publicación en redes sociales, con la promesa de dinero fácil para resolver los problemas económicos de su familia. Jonathan tenía una historia similar a la de Kevin: padre ausente, madre trabajando en una maquiladora, hermanos menores que mantener. La única diferencia era que a él le habían dicho que su trabajo era simplemente esperar afuera con la motocicleta y estar listo para huir rápidamente. La mañana del atentado, Kevin llamó nuevamente al número que le habían dado para reportar sus dudas. Esta vez, alguien contestó, pero no era el licenciado original. «Ya es muy tarde para echarse para atrás», le dijo una voz que no reconoció. «Si no cumples, tú y tu familia van a tener problemas muy serios. Además, ya recibiste un adelanto». Era cierto. Kevin había recibido 20,000 pesos como adelanto, dinero que ya había usado para comprar medicamentos para su madre. Para asegurarse de que Kevin cumpliera, le enviaron una foto de su madre saliendo del hospital donde recibía quimioterapia. El mensaje era claro: sabían dónde encontrarla. También le enviaron fotos de su casa, de sus hermanos menores saliendo de la escuela, de su abuela haciendo compras en el mercado. La organización había hecho su tarea y tenía identificada a toda su familia. Así que Kevin se dirigió a Pargot, con las manos temblando y el estómago revuelto, a cumplir con una misión para la que no estaba preparado y que no entendía completamente. Cuando entró al restaurante y vio a Carlos Leiva sentado en la mesa, Kevin se acercó por detrás tal como le habían enseñado. Pero cuando sacó la pistola y la puso contra la cabeza del abogado, se dio cuenta inmediatamente de que algo estaba terriblemente mal. La pistola se sentía diferente a como la había sentido durante la práctica. Era más pesada, el metal estaba frío, y cuando intentó apretar el gatillo para simular el disparo, se dio cuenta de que el arma era real y estaba cargada. Kevin entró en pánico. Se dio cuenta de que no lo habían contratado para intimidar a nadie. Lo habían engañado para que cometiera un asesinato. Intentó apretar el gatillo, pero sus manos temblaban tanto que no pudo mantener el arma estable. Cuando finalmente logró disparar, la bala salió desviada porque no sabía cómo compensar el retroceso del arma. Intentó 2 veces más, pero la combinación de sus nervios, su inexperiencia y su terror genuino hizo que fallara cada disparo. Era en ese momento cuando Leiva se dio cuenta de lo que estaba pasando y gritó: «¡Ya vienen por mí!». ¿Pero por qué Leiva sabía que venían por él? La respuesta es aún más escalofriante de lo que imaginas. 3 días antes del atentado,
Leiva había recibido una llamada de alguien que se identificó como un amigo preocupado por su seguridad. La voz, obviamente distorsionada, le había dicho que tenía información sobre un plan para asesinarlo. Licenciado, había dicho la voz, usted se metió con gente muy peligrosa. Van a intentar matarlo el viernes en la tarde. No sé dónde ni cómo, pero sé que ya tomaron la decisión. Leiva había preguntado quién era y cómo sabía esa información, pero la voz solo había agregado, alguien que sabe lo que es tener la conciencia culpable. Cuídese, licenciado, y si sobrevive, recuerde que no todos los que trabajamos para ellos lo hacemos por elección. La llamada había terminado ahí, dejando a Leiva con la certeza de que su vida estaba en peligro, pero sin saber qué hacer al respecto. Leiva había considerado cancelar todas sus actividades del viernes, pero sabía que eso solo postergaría lo inevitable. Si realmente querían matarlo, encontrarían otra oportunidad. Así que decidió mantener su rutina normal, pero estando alerta a cualquier señal de peligro. Cuando vio al hombre con casco de motociclista acercándose por detrás en Pargot, inmediatamente supo que el momento había llegado. ¿Pero quién había hecho esa llamada de advertencia? La respuesta está en algo que descubrimos cuando investigamos más a fondo los antecedentes del caso. Resulta que había alguien más dentro de la red criminal que había estado sintiendo remordimiento por las cosas terribles que estaba ayudando a hacer. Margarita Vázquez, la secretaria de Leiva. Después de entregar la información sobre la ubicación de su jefe para el día del atentado, Margarita había pasado 2 noches sin dormir, atormentada por la culpa. Sabía que había traicionado a un hombre bueno que siempre la había tratado con respeto y dignidad. Más importante, se había dado cuenta de que las personas que estaban chantajeando a su hijo no eran simples narcomenudistas. Eran parte de algo mucho más grande y más peligroso. El día antes del atentado, Margarita había sido contactada nuevamente por el hombre que la había chantajeado originalmente. Esta vez, le pidió que confirmara que Leiva efectivamente estaría en Pargot el viernes por la tarde. Cuando Margarita le preguntó por qué necesitaban esa confirmación, el hombre había sonreído de manera siniestra. Porque queremos asegurarnos de que esté en el lugar correcto cuando reciba nuestro mensaje final. Fue en ese momento que Margarita se dio cuenta de que no habían contratado a su jefe para intimidarlo o amenazarlo. Habían planeado asesinarlo. Esa noche, después de mucho debatir consigo misma, Margarita decidió hacer la llamada de advertencia. Usó un teléfono público, distorsionó su voz con un pañuelo y le advirtió a Leiva sobre el peligro que enfrentaba. Pero no pudo darle detalles específicos porque ella misma no los conocía. Solo sabía que algo terrible iba a pasar el viernes por la tarde. Cuando el atentado efectivamente ocurrió, Margarita se sintió aliviada de que su jefe hubiera sobrevivido, pero también aterrorizada por las consecuencias de su traición a la red criminal. Sabía que si descubrían que ella había hecho la llamada de advertencia, tanto ella como su hijo estarían en peligro mortal. Pero había algo más que Margarita no sabía. La llamada de advertencia había sido interceptada y rastreada por la misma red que planeaba el asesinato. Tenían tecnología de monitoreo que les permitía interceptar llamadas desde teléfonos públicos en un radio de varios kilómetros alrededor de ubicaciones sensibles, incluyendo el domicilio de Leiva. 24 horas después del atentado fallido, la red ya sabía que Margarita había hecho la llamada de advertencia y decidieron que era hora de limpiar cabos sueltos.
La noche del 14 de junio, Miguel Vázquez, el hijo de Margarita, desapareció cuando regresaba de una cita con amigos. Su cuerpo fue encontrado 2 días después en un canal de aguas negras en Ecatepec, con signos de tortura y un mensaje claramente dirigido a su madre. El mensaje, escrito en una cartulina y atado al cuerpo, decía: «Esto pasa cuando la gente no sabe mantenerse callada. La próxima eres tú». Margarita entendió inmediatamente que habían matado a su hijo como castigo por su traición y como advertencia de lo que le pasaría a ella si seguía interfiriendo. Pero en lugar de intimidarla, la muerte de Miguel la llenó de una rabia que no sabía que era capaz de sentir. Su hijo había muerto por culpa de gente que usaba las adicciones de los jóvenes para chantajear a sus familias y obligarlas a cometer crímenes. Su hijo había muerto porque ella había intentado salvar la vida de su jefe. Su hijo había muerto para enviar un mensaje de terror a cualquiera que se atreviera a desafiar a esta red de criminales. Y Margarita decidió que esa muerte no sería en vano. Si iban a matarla de todas formas, al menos iba a asegurarse de que su muerte sirviera para algo. Así que comenzó a documentar todo lo que sabía sobre la red criminal, todas las conversaciones que había escuchado, todos los nombres que había visto en documentos, todas las conexiones que había observado durante años de trabajar para Leiva. Pero más importante, comenzó a grabar en secreto todas sus interacciones con los representantes de la red. Durante los días siguientes al asesinato de su hijo, Margarita recibió varias llamadas y visitas de personas que querían asegurarse de que mantuviera la boca cerrada sobre todo lo que había pasado. Margarita grabó todas esas conversaciones. En una de las grabaciones más incriminatorias, el mismo hombre que la había chantajeado originalmente le dice: «Margarita, esperamos que hayas aprendido la lección. Tu hijo murió porque no supiste mantener tu lugar. Pero podemos ser generosos. Si sigues cooperando con nosotros, podemos asegurar que no te pase nada más». Cuando Margarita pregunta qué tipo de cooperación esperan, el hombre responde: «Queremos que sigas trabajando para el licenciado Leiva como si nada hubiera pasado. Pero ahora vas a reportarnos todo lo que haga, todo lo que investigue, todo lo que planee, y si alguna vez vuelve a acercarse a nuestra operación, nos vas a avisar inmediatamente para que podamos tomar medidas». En otra grabación, una mujer que se identifica como la coordinadora le explica a Margarita exactamente por qué mataron a su hijo. «Tu niño murió para que entiendas cuánto poder tenemos. Podemos llegar a cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento. Podemos hacer que parezca un accidente, un asalto, un ajuste de cuentas entre pandillas. Podemos eliminar a familias enteras sin que nadie sospeche que estamos involucrados». La mujer continúa: «Pero también queremos que entiendas que podemos ser protectores si tú eres leal. Ahora eres parte de nuestra organización, te guste o no, y como parte de la organización, tienes ciertas responsabilidades». Cuando Margarita pregunta cuáles son esas responsabilidades, la mujer es muy específica. Primero, nunca vas a hablar de nosotros con nadie. Segundo, vas a reportarnos cualquier cosa sospechosa que veas en el trabajo. Tercero, si alguna vez necesitamos que hagas algo específico, lo vas a hacer sin preguntar. Y cuarto, si alguna vez decides traicionarnos otra vez, no solo te vamos a matar a ti, sino que vamos a matar a toda tu familia, incluyendo a tus padres, hermanos, sobrinos y cualquier persona que alguna vez haya significado algo para ti. Estas grabaciones proporcionaron evidencia directa de cómo operaba la red, utilizando el terror y el chantaje familiar para convertir a víctimas inocentes en cómplices forzados.
Pero lo más importante de las grabaciones era lo que revelaban sobre el alcance real de la organización. En una conversación particularmente reveladora, la coordinadora le explica a Margarita que la red operaba en, por lo menos, 8 estados, que tenían contactos en todas las procuradurías regionales y que habían eliminado exitosamente a más de 40 investigadores en los últimos 3 años. Cuando Margarita pregunta cómo era posible que operaran con tanta impunidad, la mujer se ríe. Porque nosotros no somos los criminales, querida. Nosotros somos parte del sistema. La mitad de nuestros operadores son funcionarios públicos. La otra mitad son empresarios respetables. Los únicos criminales de verdad son los sicarios que contratamos, y a esos los eliminamos después de cada trabajo para que no puedan hablar. Esta revelación explicaba por qué nunca habían logrado capturar a los verdaderos responsables de los despojos inmobiliarios, porque los responsables eran las mismas personas encargadas de investigar los crímenes. Juntos, Leiva y Esperanza comenzaron a armar un expediente que incluía no solo los despojos inmobiliarios, sino también los asesinatos y las conexiones gubernamentales que hacían posible toda la operación. Salió de control cuando él se puso nervioso y no logró controlar la situación. Esta versión era completamente falsa, pero Kevin la había memorizado perfectamente después de semanas de preparación en prisión. A cambio de su cooperación, le habían prometido que los cargos en su contra serían reducidos y que su madre recibiría tratamiento médico gratuito. Y funcionó. Los medios reportaron el accidente como una tragedia causada por un conductor irresponsable. Nadie mencionó que Esperanza había estado investigando una red de corrupción, ni que su muerte llegaba justo cuando estaba a punto de hacer públicas nuevas revelaciones. Pero Carlos Leiva sabía la verdad, y esta vez no iba a permitir que mataran a alguien más para proteger a los criminales. La mañana después del funeral de Esperanza, Leiva tomó la decisión más peligrosa de su vida. En lugar de seguir escondiéndose, iba a hacer público todo lo que sabía, sin importar las consecuencias. Pero necesitaba hacerlo de una manera que garantizara que la información no pudiera ser suprimida. Necesitaba un escándalo tan grande que ninguna cantidad de dinero o influencia pudiera enterrarlo. Y fue entonces cuando se le ocurrió el plan más audaz que podías imaginar. Leiva contactó a Kevin Ramírez, el sicario que había intentado matarlo en Pargot. Kevin seguía en prisión, cumpliendo una sentencia reducida por el atentado fallido. Más importante, Kevin había comenzado a sospechar que lo habían usado como chivo expiatorio. Durante sus meses en prisión, Kevin había tenido tiempo de reflexionar sobre lo que realmente había pasado esa tarde en Pargot. Había recordado detalles que antes no le habían parecido importantes: el mensaje de texto sobre el defecto del arma, la facilidad con la que lo habían capturado, la rapidez con la que había aparecido un abogado defensor que conocía detalles del caso que él nunca había compartido. Kevin se dio cuenta de que había sido manipulado desde el principio y que probablemente lo matarían en prisión tan pronto como ya no fuera útil para mantener la versión oficial del caso. Cuando Leiva le propuso un intercambio, Kevin aceptó inmediatamente. Él confesaría públicamente la verdad sobre el atentado de Pargot, y Leiva usaría sus conexiones legales para conseguirle protección como testigo colaborador. Pero para que el plan funcionara, necesitaban evidencia adicional que corroborara la confesión de Kevin. Y ahí es donde la historia toma su giro más inesperado. Resulta que durante todo este tiempo, había alguien más que había estado documentando las actividades de la red criminal. Margarita Vázquez,
la secretaria de Leiva que había traicionado su ubicación a los sicarios. Después del atentado, Margarita había vivido con una culpa devastadora. Sabía que su traición había puesto en riesgo la vida de su jefe y había estado esperando el momento adecuado para confesar y pedir perdón. Pero lo que realmente la motivó a actuar fue lo que descubrió sobre la muerte de Esperanza Morales. 2 días antes del accidente, Margarita había recibido otra visita del mismo hombre que la había chantajeado para obtener información sobre Leiva. Esta vez, le pidió información sobre las reuniones entre Leiva y Esperanza. Margarita se negó. Ya había aprendido las consecuencias de cooperar con estos criminales. Pero el hombre fue claro. Si no proporcionaba la información, su hijo sufriría las consecuencias. Aterrorizada, Margarita le dio los detalles de la reunión del 9 de septiembre. Y cuando se enteró del accidente de Esperanza esa misma noche, supo inmediatamente que había sido responsable de otra muerte. Fue entonces cuando Margarita tomó una decisión que cambiaría todo. Comenzó a grabar en secreto todas sus conversaciones con los representantes de la red criminal. Durante los siguientes meses, Margarita se convirtió en un espía involuntario dentro de la organización. Grabó llamadas telefónicas, fotografió documentos y documentó cada orden que recibía. Lo que descubrió era mucho peor de lo que había imaginado. La red no solo se dedicaba al despojo inmobiliario y al lavado de dinero. También estaba involucrada en tráfico de personas, narcotráfico, extorsión a gran escala y asesinatos por encargo. Más importante, había documentado pruebas irrefutables de la participación de funcionarios públicos de alto nivel, incluyendo conversaciones grabadas, donde discutían abiertamente cómo manipular investigaciones y eliminar testigos. Cuando Leiva se enteró de que Margarita tenía esta información, supo que finalmente tenía las herramientas necesarias para destruir completamente a la red. Pero también sabía que usar esta información significaría poner en riesgo mortal no solo su propia vida, sino las vidas de Margarita, Kevin y cualquier otra persona que estuviera involucrada en exponer la verdad. Así que diseñó un plan que garantizaría que aunque los mataran a todos, la información seguiría siendo pública y la investigación continuaría. El plan tenía 3 fases. Primera fase. Kevin haría pública su confesión sobre el atentado de Pargot durante una audiencia judicial que sería transmitida en vivo. Esto aseguraría que su testimonio quedara registrado oficialmente y no pudiera ser suprimido. Segunda fase. Simultáneamente, Margarita entregaría todas sus grabaciones y documentos a por lo menos 10 medios de comunicación diferentes, incluyendo varios medios internacionales que no podrían ser controlados por la red. Tercera fase. Leiva haría pública una declaración completa que conectaría toda la información y proporcionaría contexto legal y criminal para todo el escándalo. Pero sabían que la red intentaría matarlos a todos antes de que pudieran completar el plan. Así que añadieron una cuarta fase, un seguro de vida. Leiva, Margarita y Kevin grabaron testimonios completos que serían liberados automáticamente si algo les pasaba. Estos testimonios incluían no solo la información sobre la red criminal, sino también instrucciones detalladas para que otros investigadores pudieran continuar el trabajo. Más importante, identificaron y contactaron a familiares de otras víctimas de la red que podrían continuar la investigación si los eliminaban. El 20 de octubre del 2025, pusieron en marcha su plan. Kevin compareció ante el juez y confesó todo: cómo había sido reclutado, cómo le habían dado un arma saboteada,
cómo lo habían chantajeado para que confesara una versión falsa de los hechos. Su confesión fue transmitida en vivo por varios canales de televisión y se volvió viral inmediatamente en redes sociales. Ese mismo día, Margarita comenzó a entregar sus grabaciones a periodistas de investigación. Las primeras revelaciones aparecieron en noticieros de la noche, mostrando conversaciones donde funcionarios públicos discutían abiertamente cómo proteger las operaciones criminales. Y al día siguiente, Carlos Leiva publicó una declaración de 50 páginas que documentaba toda la red, desde sus orígenes en Hidalgo hasta su expansión nacional, incluyendo nombres, fechas, lugares y métodos de operación. El escándalo fue inmediato y masivo. En cuestión de horas, trending topics relacionados con el caso dominaban todas las redes sociales. Medios internacionales comenzaron a cubrir la historia. Organizaciones de derechos humanos exigieron investigaciones inmediatas, pero la red no se quedó de brazos cruzados. Esa misma noche, comenzaron a implementar un plan de contingencia que habían desarrollado para exactamente esta situación. Primero, intentaron desacreditar completamente la información presentada. Aparecieron misteriosamente expertos que cuestionaban la autenticidad de las grabaciones. Se filtraron supuestas evidencias de que los testimonios habían sido fabricados. Se lanzó una campaña coordinada en redes sociales para presentar todo como una conspiración. Segundo, comenzaron a ejercer presión política y legal para detener las investigaciones. Funcionarios públicos comprometidos usaron su influencia para clasificar la información como sensible para la seguridad nacional y limitar su difusión. Tercero, y más peligrosamente, comenzaron a eliminar sistemáticamente a cualquier persona que pudiera proporcionar evidencia adicional o corroborar los testimonios. En los siguientes 10 días, murieron 8 personas relacionadas con el caso. Todas las muertes fueron catalogadas oficialmente como accidentes o suicidios, pero el patrón era obvio para cualquiera que estuviera prestando atención. Pero había un problema con este plan de contingencia. Había subestimado completamente el poder de las redes sociales y la indignación pública. En lugar de suprimir la información, cada nuevo intento de censura generaba más atención mediática. Cada muerte sospechosa confirmaba en la mente del público que el escándalo era real y que había fuerzas poderosas tratando de ocultarlo. Miles de personas comenzaron a hacer sus propias investigaciones, compartiendo información, conectando casos, identificando patrones. Se creó un movimiento descentralizado de investigación ciudadana que era imposible de controlar o suprimir. Y fue entonces cuando ocurrió algo que ninguno de los involucrados había anticipado. Comenzaron a aparecer víctimas de otros estados que habían sufrido despojos similares, pero que nunca habían conectado sus casos con una red nacional. En pocas semanas, se habían identificado más de 500 casos similares en 15 estados diferentes. El alcance real de la red era mucho mayor de lo que incluso Leiva había imaginado. Más importante, comenzaron a aparecer funcionarios públicos que decidieron confesar su participación a cambio de protección, algunos por remordimiento, otros por miedo a ser eliminados por sus propios cómplices. Estas confesiones proporcionaron información que permitió a las autoridades federales, las pocas que no estaban comprometidas, comenzar una investigación real con bases sólidas. Pero mientras las autoridades continúan investigando y los videos del atentado siguen siendo analizados frame por frame, hay algo que aún no se ha revelado públicamente, algo que solo unas pocas personas saben y que cambia completamente la perspectiva de todo lo que pasó ese viernes 13 de junio.
porque 4 días después del atentado, mientras los investigadores revisaban las pertenencias confiscadas a Kevin Ramírez, cuando finalmente lo capturaron, encontraron algo que los dejó helados. En una carpeta escondida en su casa, había documentos que revelaban que el atentado contra Carlos Leiva había sido solo el primer paso de un plan mucho más ambicioso. Los documentos mostraban una lista de 53 nombres: abogados, periodistas, activistas, funcionarios honestos, todos con una cosa en común: habían estado investigando o denunciando casos de corrupción relacionados con despojo inmobiliario y lavado de dinero. El atentado de Pargot había sido designado como Operación Piloto. Si hubiera funcionado como estaba planeado, con Leiva muerto y el caso cerrado rápidamente, habrían procedido a implementar ataques similares contra el resto de las personas en la lista. Un ataque cada 2 semanas durante los próximos 2 años. 53 asesinatos disfrazados como crímenes aleatorios, accidentes o ajustes de cuentas personales. En otras palabras, Carlos Leiva no solo había sido víctima de un intento de asesinato, había sido el objetivo de prueba de lo que habría sido la campaña de eliminación sistemática más ambiciosa en la historia moderna de México. Su supervivencia no solo había salvado su propia vida, sino potencialmente las vidas de más de 50 personas que estaban en esa lista. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más aterradora, porque cuando los investigadores comenzaron a contactar discretamente a las personas en esa lista para advertirles del peligro, descubrieron algo que confirmó sus peores temores. 3 de las personas ya estaban muertas. Un abogado, especializado en derechos agrarios, había muerto en un accidente automovilístico 2 semanas antes del atentado de Pargot. Una periodista de investigación se había suicidado después de recibir amenazas por un reportaje sobre corrupción inmobiliaria. Un activista social había sido asaltado y asesinado por supuestos ladrones que no se llevaron nada de valor. Todas estas muertes habían pasado desapercibidas como casos aislados, pero ahora, con la lista en mano, el patrón era obvio. La red ya había comenzado a eliminar a sus objetivos. El atentado contra Leiva no era el inicio de su plan, sino la continuación de algo que ya estaba en marcha. Y lo más aterrador es que si el atentado de Pargot hubiera tenido éxito, nadie habría conectado jamás estos asesinatos con una campaña coordinada. Habrían continuado eliminando investigadores uno por uno, y cada muerte habría sido catalogada como un incidente separado. Hoy, 4 días después de los hechos en Pargot, las autoridades están trabajando contra reloj para proteger a las personas restantes en esa lista. Pero es una carrera que podrían estar perdiendo, porque mientras tú y yo hablamos de este caso, mientras analizamos los videos y especulamos sobre las teorías, la realidad es que hay 50 personas en México que podrían ser asesinadas en las próximas semanas. 50 investigadores cuyo único crimen fue hacer su trabajo demasiado bien. 50 personas que, como Carlos Leiva, decidieron que la verdad valía más que su seguridad personal. Y lo que pasó en Pargot nos enseñó que esta red tiene los recursos, las conexiones y la despiadada determinación necesaria para llevar a cabo su plan. La única razón por la que no lo han hecho ya es porque el atentado fallido contra Leiva puso los reflectores sobre ellos antes de que pudieran completar su obra. Pero esos reflectores no van a durar para siempre. La atención mediática se va a desvanecer. La indignación pública va a pasar. Y cuando eso suceda, esta red va a volver a las sombras para continuar con lo que había empezado.
a menos que algo cambie dramáticamente en los próximos días, a menos que la presión pública se mantenga lo suficientemente fuerte como para forzar una investigación real, a menos que cada uno de nosotros entienda que lo que pasó en Pargot no fue solo un intento de asesinato aislado, sino un síntoma de algo mucho más grande y más peligroso, porque al final del día, Carlos Leiva sobrevivió por una combinación de suerte extraordinaria y circunstancias excepcionales que probablemente no se van a repetir. El arma se trabó. Los videos se volvieron virales. La historia capturó la atención nacional, pero las próximas víctimas de esta lista no van a tener la misma suerte. Sus armas van a funcionar. Sus muertes van a pasar desapercibidas. Sus historias se van a olvidar. Y esa es la verdadera tragedia de todo esto. No es solo que haya existido una red tan poderosa y despiadada que podía intentar asesinar a alguien en pleno día en uno de los restaurantes más exclusivos de la capital. No es solo que haya tenido la capacidad de planear 53 asesinatos con total frialdad y precisión. No es solo que haya incluido en sus filas a funcionarios públicos de los más altos niveles del gobierno. Lo que realmente aterroriza es que esta red sigue existiendo, sigue operando y sigue representando una amenaza mortal para cualquier persona que se atreva a investigar la corrupción en México. Y mientras nosotros hablamos de lo milagroso que fue la supervivencia de Leiva, ellos están planificando su próximo ataque. Mientras nosotros debatimos sobre si el sicario era novato o profesional, ellos están reclutando al próximo asesino. Mientras nosotros analizamos los videos frame por frame, ellos están identificando a su próximo objetivo. Porque la verdad incómoda es que el caso de Pargot no terminó con el atentado fallido. Apenas comenzó. Y lo que pase en los próximos días va a determinar si Carlos Leiva se convierte en el símbolo de resistencia que inspiró a otros a seguir luchando, o en la excepción que confirma la regla de que en México investigar la corrupción es una sentencia de muerte. La historia de Carlos Leiva nos enseñó que incluso en el México más oscuro y violento, todavía hay personas dispuestas a arriesgar todo por la verdad. Pero también nos enseñó que esas personas están siendo cazadas sistemáticamente por redes criminales que operan con total impunidad y que el tiempo se está agotando para todas ellas. Porque mientras tú terminas de ver este video, mientras decides si darle like o compartirlo, mientras sigues con tu vida normal, hay 50 personas en México que están viviendo con la certeza de que alguien quiere matarlas. 50 personas que saben que su nombre está en una lista. 50 personas que entienden que cada día que siguen vivos es un día prestado. Y 50 familias que podrían recibir una llamada en cualquier momento diciéndoles que su ser querido ha muerto en un accidente o un asalto o un suicidio. Esa es la realidad del México de hoy. 17 de junio del 2025. Un país donde la verdad se paga con sangre. Un país donde hacer justicia puede costarte la vida. Un país donde las balas que fallan son la excepción, no la regla. El atentado de Pargot fue un intento de silenciar a un hombre que sabía demasiado, pero se convirtió en la advertencia que nos mostró lo que está en juego. Y ahora depende de todos nosotros decidir si vamos a prestar atención a esa advertencia o si vamos a esperar hasta que sea demasiado tarde. Porque la próxima vez, el arma no va a fallar. La próxima vez, no va a haber videos virales. La próxima vez, va a haber 50 familias llorando a sus muertos, mientras los asesinos siguen libres. A menos que hagamos algo al respecto.
A menos que entendamos que el silencio no es neutralidad, sino complicidad. A menos que decidamos que la verdad vale más que nuestra comodidad. Dale like si esta historia te cambió la perspectiva sobre lo que realmente está pasando en México. Suscríbete, porque hay más historias como esta que necesitan ser contadas. Y comparte este video, porque mientras más gente sepa la verdad, más difícil será para estas redes criminales continuar operando en las sombras. Pero sobre todo, recuerda que cada día que Carlos Leiva sigue vivo es una victoria contra quienes quieren silenciar la verdad. Y cada día que nosotros seguimos hablando de su historia es un día más que sus enemigos no pueden declarar victoria, porque al final, la única arma que tenemos contra estas redes de corrupción y violencia es la luz de la verdad, la luz de la atención pública, la luz de la indignación colectiva. Y mientras esa luz siga encendida, siempre habrá esperanza de que la justicia prevalezca. Pero si permitimos que esa luz se apague, si dejamos que esta historia se olvide, si regresamos a la comodidad de la ignorancia, entonces habremos entregado el país a quienes están dispuestos a matar para mantener sus secretos. Y esa, al final del día, sería la verdadera tragedia. No que hayan intentado matar a Carlos Leiva, sino que nosotros hayamos permitido que su supervivencia fuera en vano. Entre los papeles confiscados había una carpeta etiquetada Operación Pargot. Dentro de la carpeta había documentos que detallaban no solo el plan para asesinar a Leiva, sino también planes para otros 49 ataques similares programados para las próximas semanas. Cada plan tenía un nombre en código relacionado con el lugar donde ocurriría el atentado. Operación Polanco era el plan para eliminar a un periodista de investigación este fin de semana. Operación Coyoacán era para una activista de derechos humanos programado para el 25 de junio. Operación Satélite era para un abogado especializado en corrupción, planeado para principios de julio. Pero lo más escalofriante era la última página de la carpeta. Era una lista de respaldo titulada Objetivos secundarios, que incluía nombres de familiares, colegas y amigos de los objetivos principales. En esa lista estaba el nombre de la hija de Carlos Leiva, con la anotación eliminar inmediatamente si el caso Pargot genera demasiada atención mediática. En otras palabras, el hecho de que estemos hablando de este caso en este momento podría estar poniendo en riesgo mortal a una adolescente de 15 años. Cuando Leiva se enteró de esto, se dio cuenta de que su supervivencia había sido solo el primer round de una pelea que apenas estaba comenzando. Y eso es lo que realmente te debe quitar el sueño de este caso. No es solo que haya existido una red tan poderosa y despiadada que podía intentar asesinar a alguien en pleno día en uno de los restaurantes más exclusivos de la capital. No es solo que haya tenido la capacidad de manipular investigaciones, alterar evidencias y eliminar testigos con total impunidad. No es solo que haya incluido en sus filas a funcionarios públicos de los más altos niveles del gobierno. Lo que realmente aterroriza es pensar que mientras tú ves este video, en este preciso momento, podría haber sicarios preparándose para ejecutar Operación Polanco o Operación Coyoacán, que en algún lugar de la Ciudad de México hay personas con nombres en código planeando asesinatos que podrían ocurrir en las próximas horas, que la red que casi mata a Carlos Leiva no solo sigue operando, sino que probablemente está acelerando sus planes para eliminar a todos los testigos potenciales antes de que las autoridades puedan protegerlos. Porque la realidad es que 4 días después del atentado de Pargot, no ha habido arrestos significativos. No ha habido confiscación de documentos.
No ha habido desmantelamiento de la red, solo ha habido mucha atención mediática que, según los propios documentos confiscados, es exactamente lo que podría desencadenar la siguiente fase de asesinatos. En otras palabras, al hacer viral la historia de Carlos Leiva, podríamos haber firmado involuntariamente la sentencia de muerte de docenas de otras personas. Y esa es la trampa más cruel de todas. El silencio protege a los criminales, pero hablar podría provocar más muertes. Es el dilema perfecto para paralizar cualquier intento de hacer justicia. Pero hay algo que esta red no calculó cuando diseñó su estrategia de terror: la fuerza de la indignación colectiva cuando la gente realmente entiende lo que está en juego. Porque ahora, tú sabes que el caso de Pargot no terminó con el atentado fallido. Ahora sabes que hay 50 personas más en peligro inmediato. Ahora sabes que cada día que pasa sin arrestos es un día más que los asesinos tienen para preparar sus próximos ataques. Y ahora sabes que tu silencio no es neutralidad, es complicidad. Porque mientras tú decides si este caso te importa lo suficiente como para compartirlo, como para exigir justicia, como para mantener la presión sobre las autoridades, hay familias enteras que están viviendo con terror, sabiendo que podrían ser las próximas víctimas. El atentado de Pargot nos enseñó que en México del 2025, investigar la corrupción puede costarte la vida, pero también nos enseñó que quedarse callado garantiza que los asesinos sigan ganando. Carlos Leiva sobrevivió para contarnos esta historia. Esperanza Morales murió porque nadie la escuchó a tiempo. ¿Cuántas más van a morir mientras nosotros decidimos si nos importa lo suficiente como para actuar? La respuesta a esa pregunta no está en manos de los políticos, ni de los policías, ni de los jueces. Está en nuestras manos, porque la única manera de proteger a las 50 personas que están en esa lista es asegurándonos de que esta historia no se olvide, que la presión pública no disminuya, que la atención mediática no se desvíe hacia otros temas, y que los responsables entiendan que el costo de continuar con sus planes de asesinato es demasiado alto. Dale like si entiendes que esto no es solo entretenimiento, sino una emergencia nacional. Suscríbete porque esta historia va a continuar desarrollándose en los próximos días y necesitas estar informado. Y comparte este video porque literalmente podríamos estar salvando vidas al mantener esta historia en la conversación pública. Pero sobre todo, recuerda que cada día que pasa sin justicia es un día más que 50 familias mexicanas viven con terror, y que la única diferencia entre Carlos Leiva y las próximas víctimas somos nosotros, nuestra atención, nuestra indignación, nuestra negativa a dejar que esta historia se olvide, porque al final del día, las redes criminales como la que casi mata a Carlos Leiva solo pueden existir en la oscuridad, y la única luz que tenemos para iluminar esa oscuridad somos nosotros. Así que no dejes que esta luz se apague, no dejes que esta historia se convierta en solo otro video viral que se olvida en una semana. No dejes que las próximas 50 víctimas mueran en silencio, porque si lo haces, entonces el verdadero triunfo de los asesinos no será haber matado a Carlos Leiva, será habernos convencido de que sus vidas no importan lo suficiente como para luchar por ellas. Reportaron el caso como un intento de intimidación que había salido mal, no como un atentado real. La investigación oficial se cerró con cargos menores contra Kevin y Jonathan, y no se buscó a ningún autor intelectual. En otras palabras, la red criminal había logrado lo imposible:
habían convertido un intento de asesinato en su contra en una campaña de desprestigio que destruyó completamente a su objetivo. Pero había un problema que no habían anticipado. Esperanza Morales, la mujer de Pachuca que había iniciado todo este caso, no se quedó callada. Cuando se enteró de lo que estaba pasando con Carlos Leiva, Esperanza sabía que algo estaba mal. Ella había conocido al abogado durante meses, había visto su dedicación a su caso, había sido testigo de su integridad profesional. Más importante, Esperanza había guardado copias de todos los documentos originales que Leiva había descubierto durante su investigación. Documentos que no habían sido alterados porque la red no sabía que existían. Esperanza intentó contactar a otros medios de comunicación para contar la verdadera historia, pero descubrió que nadie estaba interesado. El caso de Leiva ya se había cerrado en la opinión pública, y reabrir la investigación no era conveniente para nadie. Así que Esperanza tomó una decisión drástica. Decidió ir directamente a las oficinas de la Fiscalía General de la República para presentar una denuncia formal con toda la evidencia que tenía. Pero cuando llegó a las oficinas, descubrió que su caso ya había sido resuelto. Según los registros oficiales, Esperanza había llegado a un acuerdo amistoso con Desarrollos Inmobiliarios del Centro y había retirado su denuncia. Por supuesto, Esperanza nunca había firmado ningún acuerdo ni había retirado ninguna denuncia. Pero cuando intentó explicar esto a los funcionarios, le mostraron documentos con su firma y su huella digital que demostraban lo contrario. Era la misma técnica que habían usado con los casos de Leiva: alterar los registros oficiales para que cualquier intento de investigación posterior fuera imposible. Pero Esperanza tenía algo que ellos no habían considerado: una memoria fotográfica excepcional y una determinación inquebrantable. Durante los siguientes meses, Esperanza comenzó su propia investigación amateur. Visitó a todas las víctimas de despojo que había identificado Leiva, recopiló testimonios, fotografió documentos, grabó conversaciones. Lo que descubrió fue aterrador en su alcance. La red no se limitaba a Hidalgo, Estado de México y Ciudad de México. Operaba en por lo menos 8 estados diferentes, con variaciones del mismo esquema de despojo y lavado de dinero. Había documentado más de 200 casos de despojos fraudulentos en los últimos 3 años, con un valor total de más de 2.000 millones de pesos. Pero más importante, había identificado el patrón de protección gubernamental que hacía posible que la red operara con impunidad. En cada estado donde operaban, tenían por lo menos un funcionario de alto nivel en la Procuraduría local, un juez de distrito y varios notarios públicos. Estos funcionarios no solo protegían las operaciones de la red, sino que participaban activamente en la planificación y ejecución de los despojos. Era un sistema tan sofisticado y tan bien protegido que podía operar abiertamente sin temor a consecuencias legales. Esperanza documentó todo meticulosamente y comenzó a buscar la manera de hacer pública su información de una forma que no pudiera ser suprimida o distorsionada. Finalmente, decidió usar las redes sociales. Creó múltiples cuentas en diferentes plataformas y comenzó a subir documentos, testimonios, fotografías y videos, no como una denuncia formal, sino como contenido viral que se difundía orgánicamente, y funcionó. En pocas semanas, hashtags como Justicia para Esperanza y Despojos en México comenzaron a trending. Miles de personas compartían la información y otros casos similares comenzaron a salir a la luz. La red criminal se encontró enfrentando algo que no habían experimentado antes:
una investigación descentralizada que no podían controlar ni suprimir. Intentaron usar las mismas tácticas que habían funcionado con Leiva: desacreditar a Esperanza, alterar documentos, plantar evidencia falsa, pero la información ya estaba demasiado dispersa y había demasiados testigos independientes. Más importante, otros abogados, periodistas y activistas que habían estado trabajando en casos similares comenzaron a conectar sus investigaciones con la información de Esperanza. De repente, se hizo evidente que lo que había descubierto Carlos Leiva no era un caso aislado, sino parte de un sistema nacional de despojo y lavado de dinero. Y fue entonces cuando la red tomó su decisión más desesperada. En lugar de seguir intentando suprimir la información, decidieron eliminar físicamente a Esperanza Morales. Pero esta vez no iban a cometer los mismos errores que habían cometido con Leiva. No iban a usar sicarios novatos, no iban a arriesgarse a que el atentado se volviera viral y no iban a dejar cabos sueltos. El plan era simple. Esperanza sufriría un accidente automovilístico mientras regresaba de una de sus reuniones con víctimas de despojo. Su muerte parecería completamente accidental, y con ella muerta, su investigación perdería credibilidad. Pero había un problema. Para ese momento, Carlos Leiva había salido de su escondite. Después de meses de ver cómo destruían su reputación y su carrera, Leiva había decidido que no tenía nada más que perder. Cuando se enteró de la investigación de Esperanza a través de las redes sociales, supo que tenía una última oportunidad de redimirse. Leiva contactó a Esperanza y le ofreció toda la información que había logrado preservar del sabotaje de su despacho. Más importante, le reveló la identidad de Germán Salinas y el hecho de que había sido asesinado para proteger a la red. Juntos, Leiva y Esperanza comenzaron a armar un expediente que incluía no solo los despojos inmobiliarios, sino también los asesinatos y las conexiones gubernamentales que hacían posible toda la operación. Pero alguien los estaba vigilando. Durante las primeras 2 semanas de junio, mientras Leiva se mantenía en un perfil bajo después del atentado, había estado reuniéndose secretamente con Esperanza para completar su investigación. Habían logrado documentar más de 200 casos de despojo fraudulento y habían identificado a los funcionarios públicos que protegían la red. Más importante, habían conseguido testimonios de 3 ex empleados de la red que estaban dispuestos a confesar a cambio de protección. Estos testimonios incluían detalles sobre cómo se planificaban los asesinatos, quiénes los ordenaban y cómo se encubrían después. El plan era hacer público todo el expediente el 18 de junio, durante una conferencia de prensa que sería transmitida simultáneamente por varios medios nacionales e internacionales. Pero la red se enteró de estos planes. La mañana del 16 de junio, Esperanza recibió una llamada amenazante. La voz le dijo que tenía 24 horas para entregar todos los documentos y abandonar su investigación, o se enfrentaría a las consecuencias. Esperanza se negó. Esa tarde, cuando salía de su casa para dirigirse a una reunión final con Leiva, notó que la estaban siguiendo. 2 motocicletas con hombres en cascos negros habían aparecido detrás de su automóvil. Intentó perderlos tomando rutas diferentes, pero los motociclistas se mantenían siempre a la vista. Finalmente, logró llegar al centro comercial, donde tenía programada la reunión con Leiva, pensando que estaría más segura en un lugar público. Pero cuando llegó al estacionamiento, se dio cuenta de que había cometido un error fatal. Los motociclistas no habían venido a secuestrarla o amenazarla. Habían venido a identificar el automóvil de Leiva
y confirmar que ambos se estaban reuniendo. Esa noche, cuando Esperanza regresaba a su casa después de la reunión, su automóvil explotó en un semáforo en rojo. La explosión fue tan poderosa que destruyó completamente el vehículo y dañó varios automóviles cercanos. Los investigadores determinaron que la bomba había sido colocada en el chasis durante las horas que el automóvil había permanecido en el estacionamiento del centro comercial. Esperanza murió instantáneamente. Con ella, murieron también todas las copias físicas de los documentos que había recopilado durante meses de investigación. Pero había algo que los asesinos no sabían. Antes de salir de casa esa mañana, Esperanza había enviado copias digitales de todo su expediente a 5 personas diferentes, incluyendo a Carlos Leiva. Cuando Leiva se enteró de la muerte de Esperanza, supo inmediatamente que él sería el próximo objetivo, pero también supo que esta vez no podía permitirse esconderse y esperar. Tenía que actuar rápido, antes de que la red tuviera tiempo de planificar otro atentado contra él. Así que tomó la decisión más arriesgada de su vida. Iba a hacer público todo lo que sabía, sin importar las consecuencias. Ayer, 16 de junio, Carlos Leiva comenzó a contactar a medios de comunicación para programar la conferencia de prensa que había planeado con Esperanza. Varios periodistas han confirmado que recibirán información explosiva sobre una red de corrupción que incluye a funcionarios de alto nivel. La conferencia está programada para mañana, 18 de junio, a las 10 de la mañana. Pero mientras las autoridades continúan investigando y los videos del atentado siguen siendo analizados frame por frame, hay algo que aún no se ha revelado públicamente. Algo que solo unas pocas personas saben y que cambia completamente la perspectiva de todo lo que pasó ese viernes 13 de junio.